Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. A finales de los años 60, Manchester United se convirtió en el rey del fútbol inglés y del fútbol europeo. De la mano de su santísima trinidad compuesta por George Best, Dennis Law y Bobby Charlton, conformaron uno de los mejores clubes de la historia, ganando 2 ligas, 2 supercopas de Inglaterra y una Copa de Europa. A pesar de ese gran éxito, las décadas posteriores fueron un periodo bastante oscuro. En 1974, ya sin su gran tridente, descendieron a la segunda división. Y aunque al año siguiente recuperaron la primera categoría, su rendimiento en liga en esos años posteriores no fue sobresaliente, y por el contrario, tuvieron que limitarse a observar a su archirrival Liverpool convertirse en el nuevo rey dominador de Inglaterra y de Europa. Los de Anfield en las décadas de los 70s y 80s conquistaron 4 Copas de Europa y 11 ligas, algo brutal que contrastaba perfectamente con la difícil situación de los Diablos Rojos. Para alivio de los hinchas del Manchester United, la solución a sus tristezas les llegó del país vecino del norte en 1986. El escocés Sir Alex Ferguson arribó al club a finales de ese año y de a poco revirtió la historia. Acabó con la hegemonía del por aquel entonces poderoso Liverpool y llevó al United a lo más alto del fútbol inglés y europeo. En 1990, Liverpool tenía 18 ligas y Manchester 7, pero posterior a la jubilación de Ferguson en 2013, el United hizo una brutal remontada, quedando el pulso 20-18. OneFootball te trae la Copa Libertadores y la Sudamericana como nunca la habías visto. Con su nueva función podrás ver videos al instante de todos los partidos, las mejores jugadas y de todos los goles. La aplicación la descargas completamente gratis con este código QR o con el enlace que te dejo abajo en el comentario fijado. Escoge tus clubes y jugadores favoritos, mantente al tanto de las últimas noticias, mira los videos más relevantes y sé parte de la gloria eterna de tu equipo. Apóyame y descárgala ya. En este video los invito para que me acompañen a ver cómo resurgieron los Diablos Rojos, cómo fue ese interesante proceso de renacimiento de uno de los mejores clubes de la historia. La gestión de Ferguson, el apoyo incondicional a la cantera, las críticas de la hinchada en los primeros años de gestión contrarrestado con el respaldo absoluto de la directiva, el fichaje de un jugador fuera de serie pero bastante problemático, un incidente entre Ferguson y su jugador más importante que terminó con sangre, las victorias frente al Madrid y Barcelona en 2 finales de la Recopa de Europa, una final de Champions remontada en los últimos minutos del partido, la remontada más épica en número de ligas en la historia del fútbol, entre otras cosas, serán las que veremos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Alex Ferguson tuvo una carrera como jugador de 14 años. Entre 1960 y 1974 jugó como delantero en la liga escocesa, donde tuvo un paso discreto tanto en la segunda como en la primera división de dicho país. De inmediato, en 1974, se convirtió en entrenador dirigiendo al East Stirlingshire de la tercera división. Luego, un año más tarde, pasó al Saint Mirren, también de dicha división, donde fue campeón de la categoría, logrando el ascenso a segunda. Posterior, en 1978, fue contratado por el Aberdeen de la primera división escocesa, donde empezó a fabricar su leyenda. A pesar de que el club era de los más grandes del país, hacía décadas que no ganaban la liga, una sequía con la que Ferguson acabó 2 años más tarde. En 1980 ganó la Liga Escocesa, acabando en definitiva con 25 años de espera. En adelante con este club, el estratega escocés ganó otros 8 títulos nacionales, incluidas 2 ligas más, y su principal golpe de autoridad lo dio en la temporada 82-83, donde se hizo con la Recopa de Europa, derrotando al Real Madrid en la final 2-1. Y luego meses más tarde ganaron la Supercopa de Europa derrotando al Hamburgo con un global de 2-0. Entre 1978 y 1986, Ferguson ganó con el Aberdeen 11 títulos, de los cuales se destacan los ya repasados internacionales, que al presente siguen siendo los únicos que este club escocés ha ganado. Esa sobresaliente trayectoria despertó el interés de la directiva del Manchester United, por lo que en noviembre de 1986 le contrataron sin seguramente pensar que esa incorporación cambiaría no solo la historia del club, sino la del fútbol inglés y europeo. Los primeros años de Ferguson en el United no fueron para nada fáciles. A su llegada se encontró con una plantilla de jugadores con problemas de alcoholismo y depresión que de a poco fue rehabilitando, imponiéndole su disciplina. En su primera temporada, la 86-87, en la cual empezó a dirigir a mitad de campaña, el United no ganó títulos y en la liga inglesa finalizaron en la 11ª posición.
Lo más destacado de esa temporada fue que derrotaron a Liverpool en Anfield, un partido que auguraba lo que se vendría en los años posteriores. En la campaña 87-88, la primera completa que dirigió, los títulos tampoco llegaron, pero hubo una mejoría notable en la liga, donde finalizaron en segundo lugar a 9 puntos del campeón Liverpool. En la siguiente 88-89, el rendimiento del equipo tuvo un importante bajón. Los títulos tampoco llegaron y en la liga finalizaron de nuevo en la 11ª posición. Durante esa campaña, las protestas de los hinchas no se hicieron esperar. En Old Trafford ya aparecían pancartas de protestas. Una de ellas, la más famosa, que decía, abro comillas, 3 años de excusa y esto todavía es una basura, cierro comillas. La temporada siguiente, la 89-90, fue la más crítica de Ferguson al frente del equipo. Los aficionados le querían echar, pero la directiva le aguantó. En la liga, los Red Devils finalizaron en la 13ª posición, pero la temporada la salvaron ganando la FA Cup, un título fundamental para la continuidad de Ferguson al frente del equipo. De no haber sido por esa conquista, a las directivas no les quedaba otro camino que despedir al entrenador escocés, pues la presión de la hinchada anterior a ese título ya era bastante considerable. En la temporada 90-91, la quinta de Ferguson al frente del equipo, el United dio el golpe de autoridad que la hinchada estaba esperando. Si bien no consiguieron ganar la liga, sí lograron el primer título internacional en la era del estratega escocés. Ganaron la Recopa de Europa derrotando en la final al Barcelona 2-1, y a finales de ese mismo año lograron la Supercopa de Europa derrotando por la mínima diferencia al campeón de la Champions, el Estrella Roja. Posterior a ese título, Ferguson declaró que ya estaba preparado para ganar la liga, algo que no demoró mucho en cumplir. En el verano de 1991 hubo 2 contrataciones relevantes. La del portero danés Peter Schmeichel, comprado al Brøndby de Dinamarca en 750.000 euros, y la del pionero del Kinder, el interior izquierdo de 17 años Ryan Giggs. El galés comenzó en la cantera del Manchester City, pero luego aplicó para la del United, que después de una prueba lo contrató, lo unió al equipo sub-18, donde posteriormente Ferguson lo vio y lo subió al equipo profesional. En esa campaña 91-92, el United de Ferguson finalizó más cerca que nunca del título de la liga inglesa. El campeón Leeds United solo le superó en 4 puntos. En el mercado de fichajes de finales de 1992, Alex Ferguson hizo una jugada maestra. Fichó a la principal figura de ese Leeds, el mediapunta Eric Cantona. El aporte de ese jugador había sido crucial para el recién campeón, pero en ese momento ya contaba con cierta fama de indisciplina, algo que facilitó su salida al United. El entrenador de Leeds lo consideraba un riesgo futuro para el equipo teniendo en cuenta su carácter explosivo, por lo que la oferta del United les pareció atractiva. El francés se marchó a Old Trafford a cambio de 2 millones de euros. Este fichaje resultó siendo determinante para por fin el United conseguir su mayor anhelo, ganar la liga inglesa ya en esa temporada 92-93, la primera en el formato Premier League. Alex Ferguson, después de 7 años al frente del equipo, se coronó campeón del fútbol inglés sumando 84 puntos e iniciando una era sin igual en el nuevo formato Premier League y acabando por ahí derecho con 26 años de sequía de los Diablos Rojos en la liga. Posterior, en la campaña 93-94, el United ganó su primer triplete nacional. Le ganaron la Supercopa de Inglaterra al Arsenal a penaltis, en la FA Cup derrotaron en la final a Chelsea 4-0 y en la Premier revalidaron el título sumando 92 puntos. Pero Ferguson, como buen estratega, no solo pensaba en el éxito a corto plazo, sino también en el más importante, en el de largo plazo. Por eso, al finalizar esa temporada en verano de 1994, subió los 5 jóvenes faltantes del Kinder, que sumados a Giggs, venían pisando fuerte desde el equipo sub-19, llegando a ganar incluso la FA Cup juvenil. En ese momento, el entrenador escocés subió estos jóvenes canteranos, una apuesta que decidió hacer y que ganó de forma contundente, considerando el nivel que desarrolló cada uno de ellos, que se transformó en títulos para el equipo. Ellos fueron los hermanos Neville, el lateral derecho Gary de 19 años y Phil de 17, los mediocentros de 19 años Nicky Butt y Paul Scholes, y el interior derecho también de 19 años David Beckham.
De esta forma, el Kinder ya estaba completo sumado al también juvenil Giggs, acompañados por otros grandes jugadores como los ya mencionados el portero danés Schmeichel, el francés Eric Cantona y los aún no mencionados pero igual grandes protagonistas, el mediocentro irlandés Roy Keane y el goleador del equipo, el galés Mark Huggies, también canterano del club pero en aquel momento ya de 30 años. En esa campaña 94-95, el United bajó el ritmo con el que venía consiguiendo títulos. Solo ganaron la Supercopa de Inglaterra derrotando al Blackburn Rovers 2-0. Sin embargo, de esa campaña se destaca el debut de los jóvenes canteranos, que de a poco se fueron adaptando a la disciplina y al esquema táctico de Ferguson. Algo fundamental para el aporte que daría cada uno en las temporadas siguientes. El de menos legado dejó 8 años y los que más ofrecieron dieron toda su carrera en el equipo. En verano de 1995 se marchó uno de los grandes líderes del resurgir del Manchester United, el centrodelantero galés Mark Huggies. Después de 9 temporadas intermitentes en el equipo, donde marcó 163 goles siendo en ese momento el octavo máximo goleador en la historia del club, se fue a Chelsea a cambio de 2 millones de euros. Por otra parte, aquella campaña 95-96 fue la primera en pleno donde los 6 jóvenes canteranos empezaron a tener una mayor regularidad, adaptándose mucho mejor al equipo. En esa temporada, el United retornó al trono del fútbol inglés. Ganaron la FA Cup venciendo al Liverpool por la mínima diferencia en la final y en la Premier fueron los campeones sumando 82 puntos. En la siguiente campaña, la 96-97, el United se convirtió en el hegemónico de la Premier. Revalidaron el título con 75 puntos y como de costumbre ganaron también la Supercopa de Inglaterra. En cuanto a su participación en la Champions League, ya se la empezaba a ver con autoridad en Europa. Pero en esa campaña cayeron en las semis con el que fue el campeón de esa versión, el Borussia Dortmund, con un global de 2-0. Al principio de esa campaña, los Diablos Rojos ficharon al joven mediapunta noruego de 23 años, Ole Gunnar Solskjaer, actual entrenador del equipo y quien en su momento se consagró con el club a nivel europeo. Y al final de la temporada, de forma sorpresiva, la gran figura del equipo, Eric Cantona, de 31 años, decidió retirarse del fútbol pese a la insistencia de Ferguson para que se quedara en el equipo. El legendario francés ya tenía su decisión tomada y según sus afirmaciones posteriores, comentó que las últimas 2 temporadas en el equipo las jugó por mera inercia. En ese momento, su cabeza ya estaba en otras actividades como el cine, donde hizo junto a su hermano Joel Cantona la película llamada La alegría está en el campo. Y si a eso le sumamos su escándalo de la famosa patada voladora a un aficionado que le costó su permanencia en la selección, eso finalmente lo terminó desmotivando para continuar en los terrenos de juego. Para verano de 1997, Ferguson ya llevaba casi 11 años en el equipo, con un balance brutal de 15 títulos. Basta con mencionar que de las 5 ligas en ese momento en el nuevo formato Premier League, los de Ferguson habían ganado 4. Sin embargo, ese dominio en el fútbol inglés al United le faltaba llevarlo al ámbito continental. Si bien ya habían sido campeones de la Recopa y la Supercopa de Europa, aún les faltaba dar ese golpe de autoridad en el máximo torneo continental, en la UEFA Champions League. En esa campaña 97-98, el United sufrió la baja de su máxima figura, Eric Cantona. En Inglaterra solo ganaron la Supercopa y en la Champions cayeron frente al Mónaco en cuartos de final con un empate a 1 definido por la regla del gol visitante. Quizá lo más relevante de esa temporada para el United es que Ferguson fichó al centrodelantero inglés Teddy Sheringham, comprado al Tottenham en 5 millones de euros. Jugador clave en la conquista continental de la siguiente temporada. En la campaña 98-99, Manchester United hizo una de sus mejores temporadas de la historia. Después de casi 13 años del arribo de Ferguson, el equipo logró la madurez necesaria. Tenían una gran plantilla donde los 6 Fergie Boys eran los grandes protagonistas. En la anterior temporada, la ausencia de Cantona había pesado bastante, pero el equipo se recuperó de la mejor manera para esa campaña, logrando un hito para el club, ganar el triplete. En la FA Cup derrotaron al Newcastle en la final 2-0. En la Premier recuperaron el trono sumando 79 puntos y en la Champions lograron el tan anhelado objetivo. En primera fase quedaron un punto por debajo del Bayern Múnich, pero igual lograron el paso a los cuartos de final. En dicha instancia eliminaron al Inter de Milán con un global de 3-1.
En las semis derrotaron a la Juve 4-3 y en la final se reencontraron con su máximo rival de la primera fase, el Bayern Múnich. Aquella final siempre será recordada como de las más épicas del campeonato y de la historia del fútbol por el desenlace que tuvo. El club alemán se fue al frente muy temprano al minuto 5 con gol del alemán Mario Basler, y conforme pasaban los minutos, ese parecía ser el gol de la cuarta conquista para los bávaros. Sin embargo, en los últimos minutos, el United contra todos los pronósticos remontó aquella final. En el 91 Teddy Sheringham anotó el empate y en el agónico minuto 93 el exentrenador del equipo Solskjaer marcó el 2-1 definitivo, con el que de forma increíble los Diablos Rojos conseguían su segunda conquista en el máximo torneo europeo. Un título que le ponía un sello de oro a la carrera de Ferguson en el equipo, pero que apenas en realidad marcaba la mitad de la gran carrera del escocés al frente del club. En 2003, la relación Beckham-Ferguson se deterioró al punto que provocó la salida del legendario número 7 del equipo. En su libro autobiográfico, Ferguson declaró que después de la eliminación del United ante el Arsenal por la FA Cup en febrero del 2003, su rabia provocó un gran incidente entre ambos. El estratega escocés, una vez terminado el partido, se fue al vestuario y de rabia pateó una bota que fue a dar en la ceja de Beckham, por la que tuvo que recibir 2 puntos de sutura. Una situación que sin duda acabó con la relación entre ambos, ya deteriorada para ese momento. El también figura de la selección inglesa decidió marcharse al Real Madrid por 38 millones de euros, terminando así su carrera de 8 años como profesional en su equipo formador. Nicky Butt se marchó un año más tarde en 2004 al Newcastle a cambio de 4 millones de euros. Ferguson fichó nuevos centrocampistas que limitaban sus minutos en el 11 titular. El hermano menor de los Neville, Phil, se fue un año más tarde en 2005 a causa de los mismos motivos. Sus minutos se empezaron a reducir en el equipo y no estuvo dispuesto a pelear su lugar dentro de la plantilla, por lo que decidió marcharse al Everton a cambio de 5 millones de euros. Y en cuanto a los otros Fergie Boys, Gary Neville, Paul Scholes y Ryan Giggs se convirtieron en One Club Man. Hicieron toda su carrera en el equipo, logrando un palmarés brutal que incluyó otra Champions y un Mundial de Clubes. Neville se retiró en 2011 con 31 títulos a sus espaldas. Scholes hizo lo propio en 2013 ganando 28. Y Ryan Giggs colgó sus guayos en 2014, convirtiéndose en ese momento con sus 36 títulos ganados en el segundo jugador con más títulos en la historia, aunque en el presente ya fue desplazado a la 6ª posición. El galés fue el primero que subió Ferguson y el último en marcharse del equipo con increíbles 24 años de carrera. Y en cuanto a Sir Alex Ferguson, su carrera no tiene precedentes. Permaneció 27 temporadas al frente del equipo ganando 38 títulos, es decir, dejando un brutal registro de más de un título por temporada. Entre los más destacados fueron 2 Champions League y 13 Premier League. Desde el nuevo formato de la liga inglesa hasta el retiro de Ferguson, se disputaron 21 versiones, de las cuales ganó 13, es decir, más de la mitad. En ese mismo periodo, Liverpool no ganó ninguna, y Ferguson hizo la brutal hazaña de remontar 20 a 18 ligas, cuando, como repasábamos al principio del video, a su ingreso al club estaban 11 ligas por debajo. En la caja de comentarios, danos tu opinión acerca de en qué posición pondrías a Alex Ferguson en tu lista de los mejores entrenadores de la historia. ¿Crees que es el mejor o cuál pondrías por encima de él? Déjame saber también abajo en la caja de comentarios si te ha gustado este análisis y si desearías ver uno similar con este mismo Manchester United, pero del año 2000 hasta el 2013, donde aparecerían otros legendarios jugadores como Ruud van Nistelrooy, Rooney y CR7.